Hace pocas horas vi una gacetilla de prensa en la que convocaban a un taller de ocupación y lo convocaba la Oficina de Vivienda de Madrid, y estoy con uno de los integrantes para saber no solo de qué trata el taller, básicamente qué es la ocupación. No todo el mundo lo sabe. Bueno, yo creo que cada vez más gente lo sabe, y la ocupación básicamente consiste en la práctica de meterse en una vivienda vacía que no constituye morada, es decir, donde nadie habita, para habitarla, para hacer uso, para cumplir tus necesidades básicas. La ocupación es una práctica viejísima, ¿no? Pues básicamente, pero siempre ha existido la propiedad privada y siempre se ha accedido a ella, ¿no? Cuando había estado en necesidad. Pero como delito solo existe en España desde el año 95, ya bien avanzada la democracia. Antes no existía en el Código Penal un delito que contemplara eso como un problema, ¿no? Que contemplara que meterse en una vivienda vacía que está en desuso fuera un delito, algo ilegal. Pero desde el 95 que metieron el artículo de la usurpación, el delito de usurpación, que consiste precisamente en eso, describe entrar en una casa que no es morada de nadie y tener la vocación de hacer la vivienda. De hecho, el artículo, una de las mejores defensas que podremos ver en el taller, es que exige eso, exige que haya una vocación de permanencia, una intención para permanecer en la casa. Es interesante porque está expresamente pensado para evitar esto, para evitar que la gente pueda, en un país en el que sobra tantísima vivienda, momentos antes precisamente de que empezara la burbuja inmobiliaria, hubiera una de las maneras de habitar fuera tomar viviendas vacías, ¿no? Entonces la ocupación es la práctica simplemente de tomar una vivienda vacía y hacer de ella tu vivienda, tal como está contemplada en el delito, evidentemente, no hablamos de centros sociales. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las vías legales para acceder a la vivienda en España? Claro, el tema de fondo es ese, ¿no? Que la mayoría de la gente querría acceder a una vivienda pues en unos términos en los que le diera suficiente con su trabajo, con sus recursos para permanecer en ella, y que pudiera hacerla eso, su vivienda. Pero lo que vemos en España es que las realidades de acceder a la vivienda son casi como a cada una peor, están muy pensadas para mantener esa estructura de burbuja inmobiliaria. La primera, la más famosa, sería la hipoteca, ¿no? Hipotecarse, que cada vez es simplemente más difícil, que además nos ha llevado a un desastre al ir acumulando cada vez más hipotecas de más años y permitir que una burbuja fuera explotando, ¿no? Que haya muchísima gente forrándose porque la gente se ha hipotecado a 40 años. En el sistema español es especialmente dramático porque está el tema de que no hay dación en pago, es decir, que hipotecas por tus bienes presentes y futuros para toda la vida. Es un gran sistema para que la gente deje de comer antes de dejar de pagar la hipoteca. A los bancos le ha venido muy bien, pero claro, socialmente es un desastre que machaca a la población. Pero claro, además de hipotecarse, ¿no? Pues siempre está la frase aquella de a nadie se le puso una pistola en la cabeza para hipotecarse. No, claro, pero la vivienda es un bien de primera necesidad y de repente nos encontramos la otra vía que debería ser normal, que es el alquiler. Y el alquiler en España está proscrito. Está hecho para que no tengas ningún derecho y quien se mete allí sabe que no va a hacer un proyecto de vida ahí. Si quiere empezar con su familia, sus hijos y demás, no es solo ya que todo fuera para el alquiler estaba incluso más caro que las hipotecas y demás, es que la gente cuando se mete en alquiler sabe que igual ahora en 3 años, antes en 5, le echan de la casa o te suben la renta o lo que quieras porque no te garantizan la durabilidad y estabilidad del mismo. Vivir de alquiler es solo una situación transitoria. No es una forma, un sistema de habitar con los derechos muy limitados. Y la tercera pata, que debería ser enorme en un país con una crisis social como esta, es la vivienda pública, también en régimen de alquiler, la que defendemos, la que existe en otros países y que hace que da alojamiento a muchísimas personas que tienen una situación que simplemente no pueden acceder a los canales oficiales de adquirir una vivienda, sea en alquiler o en propiedad mediante la hipoteca. Pues simplemente no existe. La poca que hay se está mal vendiendo, entonces nos encontramos con una situación bestial en la que hay desahucios diarios de gente que simplemente sabe que no tiene ningún recurso para meterse en otro lado, que ya la están echando a la calle y que el sistema social no la va a coger de ninguna manera.
Las cifras son absolutamente ridículas, pero también responde a lo mismo. No quieren hacer vivienda pública. Cuando hicieron vivienda pública se hizo solo para la propiedad, enfocada en el mismo modelo. Hipotecate y por un poquito menos de dinero que ponemos en el Estado, te metes también la misma dinámica. Nunca un parque que de verdad, que sirviera de verdad para alojar a las muchísimas personas que ni tenían manera de acceder a una VPO, que a lo que era la vivienda de protección oficial, ni al alquiler, ¿no? Pero claro, no quieren, porque cualquier vía que sirva de escape es alguna vía para gente que ve que la hipoteca no va a ser la solución, ¿no? Que tiene una alternativa a meterse en hipoteca. Entonces, esa es la situación para acceder legalmente a la vivienda en nuestro país, que ha dejado desheredadas a cientos de miles de personas ya. Sí, y además estábamos viendo, justamente salieron unas cifras tremendas en las cuales sorpresivamente, cuando se piensa que el tema de desahucio tiene que ver solo con la hipoteca, las cifras de gente desahuciada por alquiler llegan casi al 60%. Salieron ayer las cifras y son del primer trimestre del 2014. Y esto la gente lo ignora, pero evidentemente en este momento es mucha más la gente desalojada o que queda sin hogar por el tema del alquiler que por el de la hipoteca. O sea, parece ser que esto se desconocía, ¿no?, en algún momento, pero en función de esto que estamos hablando y de que es tan complicado por la crisis, que no es una crisis sino que es una estafa, por las cláusulas abusivas y por esto que hace que estén desahuciando a toda la gente. ¿Qué está pasando en Madrid, que es específicamente lo que ustedes conocen, con la ocupación? ¿Cómo está? Bueno, ahí, digamos, la ocupación por el simple hecho de cómo la realidad material ha expulsado a tantísima gente de su vivienda, mientras al tiempo estamos en un contexto de abundancia que es lo peor y lo más ridículo de todo, ¿no? España es un país con exceso de vivienda por habitante, ¿no? El capitalismo ha conseguido que eso sea un problema, tanto para dejar a la gente sin casas como que para que el propio negocio vaya mal, ¿no? Pero el hecho es ese, hay muchísima gente sin casa y muchísimas casas sin gente, ¿no? Entonces, más allá de las ficciones de la propiedad privada o el resto de las mentiras, la propia pulsión natural de la gente sin casa a tomarlas es muy grande, ¿no? Y claro, se produce masivamente, más allá de cualquier tutela, ni siquiera de asambleas de barrio. Pero claro, se produce precisamente en la oscuridad, con el acoso policial, en un régimen penal súper duro, con situaciones muy dramáticas de gente que no tiene ningún recurso ni autodefensa, ni siquiera legalmente conoce sus circunstancias o sus derechos, ¿no? O cuál es la mejor manera de defenderse en caso de ocupar, de intentar mantener la ocupación, de exigir incluso que judicialmente luego te den la razón y te digan, oiga, hasta que el Estado, que se ha conseguido, hasta que el Estado no tenga ninguna alternativa y puesto que el perjuicio tener una casa vacía es esta casa estaba abandonada y no se iba a vender, no causa perjuicio para nada al propietario, pues que puede usted permanecer ahí, ¿no? Pero el hecho no, el hecho es que está sucediendo muchas veces de forma invisible y precisamente por eso pues se pretende intentar dotar de conciencia y de luz a esa práctica, tanto como una crítica general, a decir, oye, que toda la gente que está ahí, incluso los que conseguís pudiendo pagar la hipoteca, os están estafando exactamente igual, aunque no seas la gente que has quedado excluida, que es la gente que lo está pasando realmente mal porque se va a la calle, a todos nos está estafando este modelo, ¿no? Que hace que le tengas que dedicar muchísimas horas de trabajo a pagar tu hipoteca, el que tiene la suerte de tener hipoteca o alquiler en la misma circunstancia. Y al tiempo está en una máquina de triturar gente que está excluyendo a muchísima gente y arrojándola a la miseria. Entonces se trataría de ponerla en la foco y hacer la práctica lo más extensiva y en la forma de desobediencia posible, ¿no? De desobediencia civil masiva, que diga, oye, reclamamos nuestro derecho a tomar estas casas porque ya argumentaciones puedes meter 100.000, el haber rescatado la banca, el caso de la Sareb y sus decenas de miles de casas compradas a precio inflado a la banca privada, que encima no se pone a disposición de nadie, que se están pudriendo y generando gastos a la sociedad. Pero claro, con la Sareb simplemente se trataba de mantener la burbuja inmobiliaria. Por eso, personalmente creemos que mediante la práctica de la ocupación, como masivamente y reclamando la dignidad de hacerlo, el ejemplo mejor sería la obra social. En la obra social, mucha de la gente que ha ocupado, las corralas de Sevilla, han ocupado dando la cara, han ocupado diciendo, yo me meto en esta casa, que estoy en estas circunstancias y estoy en este estado de necesidad, y lo cual me lleva simplemente a tomar esta casa de este banco, que además ha sido rescatado, bueno, toda la argumentación que se pueda dar, pero vamos, la más importante, que es un derecho, una necesidad humana constituye derecho, y tomarla es siempre una virtud, mejor que no pelear por ella.
Entonces, pues simplemente eso, la obra social, las corralas y la práctica, e incluso lo que pretende hacer el propio taller del próximo día, es ir creando una defensa común, un relato que nos permita decir, esta es una práctica importante que tenemos que sacar de la criminalización y sobre todo eso, ojalá un día de verdad haya un parque de vivienda pública, de verdad la gente no necesite ocupar ni jugarse los cuartos para tener una vivienda digna, pero si no la tiene, si no tiene acceso a ella, si solo si no hay nada más que lo que nos dan, pues es tiempo de tomarlo, ¿no? Y de buscar cuáles son las mejores herramientas para tomarlos, defendiéndonos legalmente y reclamando que las cosas tienen que cambiar, que el camino de la justicia va por otro lado y que este modelo es insostenible. Claro, o sea, que ocupar es un derecho. Exactamente. ¿Cuándo es el taller? Bueno, este sábado tenemos un taller precisamente dentro de esa dinámica que va a consistir en un vídeo de uno de los desahucios que por ocupación que hubo, bueno, ya hace unos meses, de una compañera que ocupaba en la MV y también de una vivienda pública que de nuevo se desaloja a una persona que es verdad que ha entrado irregularmente en la misma, pero que esa vivienda pública ahora está vacía. No quisieron negociar en ningún momento, la propia empresa pública, que no hablas ni de bancos, la posibilidad de un alquiler social o de cualquier otro modelo que le permitiera seguir en la vivienda, ¿no? Y bueno, pues ahí están desalojando brutalmente. Y ya sean desde esas prácticas a las prácticas de obra social, a la toma de bancos, este sábado 21 tenemos un taller donde vamos primero a meter ese vídeo y después hablaremos tanto con la protagonista del vídeo como con el autor y concluiremos con un taller legal. Tal como hicimos en el caso del alquiler, va a venir un abogado a explicarnos, un abogado experto en el tema, a explicarnos cuáles son pues tanto las consecuencias posibles del delito de usurpación, cuáles son las prácticas habituales, cuál es la mejor línea de defensa y qué derechos tenemos ya cuando hemos tomado una casa, pues tanto para retrasar el desahucio como para intentar impedirlo o llegar a acceder al alquiler social.